El Ministerio de Educación entregó los resultados del CIMSE 2016, que trae buenas noticias respecto a la brecha de género. Vamos a profundizar un poquito más en estos resultados. Tenemos el contacto hasta ahora con Sebastián Fuentes. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, buenas noticias para la educación básica, pero malas noticias para la educación media. ¿Por qué? Porque se empiezan a reducir las brechas de género, esa es la buena noticia, en lenguaje y también en matemáticas. Se acercan las brechas también socioculturales, socioeconómicas en los diversos tramos. Por ejemplo, se produjeron en la enseñanza básica, donde estaba antes uno de los mayores desafíos para los diversos gobiernos, un avance en los últimos años de 14 puntos en el caso de matemática y lectura en cuarto básico. Además, desapareció esta brecha de género que existía en matemáticas, donde por años los hombres les iba mejor en matemáticas que a las mujeres y contrario era en el lenguaje. Estas dos instancias se han reducido progresivamente durante estos últimos 10 años y también esta brecha socioeconómica en la educación básica, tanto en el CIMSE que se realizó en cuarto básico y también en sexto básico, se redujo esta brecha en 17 puntos en matemáticas y 12 puntos en lectura de los sectores más vulnerables. Es decir, aquellos sectores de más escasos recursos se están acercando a aquellos sectores que tienen mejor situación socioeconómica. Esta es una noticia que también desde el Ministerio de Educación lo señalaban como positivo, porque se estaba comenzando a superar las diferencias que existían en la educación básica. ¿Dónde está el problema? En la educación media. Ahí están las mayores diferencias, por ejemplo, en lectura. Aquellos estudiantes de estratos socioeconómicos más altos bajan 28 puntos dentro de esta encuesta. Según señalan, se acercan los tramos entre los sectores más bajos, los sectores medios y los sectores altos, pero esto debido a que los sectores altos en el grupo socioeconómico bajan estos 28 puntos. Sin embargo, en los últimos 10 años la tendencia es completamente a la baja. Los estudiantes no están leyendo los programas de estudio, están desmotivados en torno a la lectura, según nos comentaban algunos expertos, y señalan que esto genera también un desafío para el mismo gobierno y los gobiernos que vienen, donde se tiene que replantear cómo se están realizando las clases en los establecimientos educacionales. Y en segundo medio, en matemática, ahí la diferencia también es aún más abismal. 110 puntos de diferencia entre los establecimientos más acomodados y aquellos de más bajos recursos. Allí señalaba también el director de la Agencia de la Calidad de Educación que ahí está el punto donde hay que centrarse para los próximos años. Pasamos a revisar qué fue lo que nos dijeron. Hoy día podemos ver con claridad que hemos mejorado en básica y que en media no lo hemos mejorado en lectura y hemos mejorado en matemática, pero esto con una inequidad que es grotesca. Por eso, en términos de poder priorizar con mayores recursos y acciones en los grupos más vulnerables, en los colegios que menos tienen, en matemática, y también preocuparnos de la forma en cómo están aprendiendo los hombres en lectura, creemos que hoy día tiene que ver con una información clara para tomar mejores decisiones de mejora en los próximos años. Aquí hay una tarea urgente de generar condiciones para enfrentar el clima de convivencia escolar en los segmentos más vulnerables. ¿Por qué? No solo porque es un fin en sí mismo, aprender a convivir, aprender a resolver los problemas, sino porque también es una condición básica para los aprendizajes de las asignaturas tradicionales y también lo están declarando los estudiantes para su bienestar. Y no solamente este estudio arroja estas diferencias que existen en matemáticas en el segundo medio, es allí donde se posicionan las mayores diferencias, estos 110 puntos de diferencia entre los establecimientos educacionales con mayores recursos versus los que tienen menor cantidad de recursos y esta baja en lectura. Otro de los puntos que también preocupa a las autoridades tiene relación con la autoestima de los estudiantes. Una de las preguntas que existían era respecto a si ellos se sentían valorados por sus profesores o sus padres. Y uno de cada 5 niños que respondió esta encuesta del CIMSE señalaba que no se sienten valorados por sus padres ni siquiera tampoco por sus profesores. Ellos sentían que no se sienten capaces para poder afrontar los desafíos educacionales que se le presentan. Por otro lado, también la subsecretaria de Educación nos entregó mayores detalles respecto a cómo se puede subsanar estas diferencias, estas brechas que existen entre aquellos colegios que tienen mayores recursos y aquellos que no. Vamos también, y eso es lo que estamos hoy día tramitando en el Congreso, ¿cierto? Un proceso para poder crear un nuevo sistema de administración de las escuelas públicas, porque estos procesos, como hemos visto acá, requieren de tener un esfuerzo sostenido. En el país tenemos muchos establecimientos que quizás hoy día tienen un cierto potencial, pero no han desarrollado las capacidades para autodiagnosticarse y tomar decisiones para poder mejorar. Pero también tenemos una gran cantidad de establecimientos que tienen esas capacidades, que son capaces de tomar definiciones, de decir, ¿cierto? Y dibujar adecuadamente cuál es
la mejora que tienen que llevar adelante, pero que sin embargo sus sostenedores, por distintas razones, no acompañan en la toma de decisiones finalmente de los recursos. El Ministerio va a enviar prontamente al Consejo Nacional de Educación una propuesta para modificar el currículum de tercero y cuarto medio, que va a tener el foco puesto en que esto haga el proceso educativo haga sentido a los jóvenes y también avanzar en equidad entre el sector técnico, profesional y científico humanista. Bien, y entonces está el foco al menos en los programas de gobierno, los proyectos que van a ser presentados al Congreso para poder subsanar esta gran brecha social que existe en la educación media, más que en la educación básica, así como lo arrojó esta última encuesta CIMSE del año 2016. Diana. Exacto, buenos resultados que muestran un avance, pero todavía hay muchísimo, lo cual hay que seguir fortaleciendo y que exista una mayor equidad tanto entre hombres y mujeres y sobre todo socioeconómica. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.